Vamos a comenzar hablando sobre Gregor Johann Mendel, que fue un fraile agustino católico y naturalista que formuló por medio de sus trabajos, los cuales llevó a cabo con diversas variedades de guisantes y arvejas, las hoy llamadas leyes de Mendel, las cuales dieron lugar a la herencia genética, que fueron los primeros trabajos genéticos realizados por él mismo. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características que los padres les transmiten a sus hijos como fundamento de la genética. La genética mendeliana propone la teoría de herencia particulada sobre que los caracteres están determinados por unidades genéticas discretas que se transmiten de forma intacta a través de todas las generaciones. Datos importantes sobre este tema. Número 1. La dominancia. Cuando dos factores distintos responsables de un carácter dado se encuentran en un individuo, uno de los factores domina sobre el otro, que se denomina como recesivo. Número 2. Genotipo, que es la composición genética de un organismo. Se refiere a los alelos que un individuo recibe en el momento de la fertilización. Fenotipo. Es el efecto visible o mediable del genotipo. Se refiere a la apariencia física del individuo. Y por último, los alelos, que son las diferentes versiones de un gen que se encuentran en una misma posición de los cromosomas homólogos. Una de sus características más importantes es que cada persona hereda 2 alelos de cada gen, uno de cada progenitor. Los 4 conceptos importantes en el tema. Número 1. Homocigoto, que tiene 2 copias idénticas de un mismo gen, por ejemplo el AA en mayúscula o AA en minúscula, que son 2 copias diferentes. Número 2. El heterocigoto, que tiene 2 copias diferentes de un gen, que es por ejemplo AA, pero una en mayúscula y una en minúscula. Número 3. Dominante, que es un alelo que siempre se expresa, incluso si solo hay una copia presente, quiere decir uno más dominante. Número 4. Recesivo, que es un alelo que solo se expresa si hay 2 copias presentes, que serían 2 que dominan al mismo tiempo y de la misma manera. Ley de Mendel. Ley de la uniformidad de los heterocigotos de primera generación. Gregor Mendel fue un naturalista que descubrió la forma en que se transmiten los genes de una generación a otra, a través de la observación de plantas. La primera ley de Mendel establece que al cruzar 2 individuos de razas puras, homocigotos con características opuestas, toda la descendencia de la primera generación será uniforme y mostrará el rasgo dominante de uno de los progenitores. Esto ocurre porque el alelo dominante enmascara la expresión del recesivo en los heterocigotos, es decir, todos los descendientes serán iguales, fenotípica y genotípicamente, y expresarán el rasgo del progenitor dominante. Por ejemplo, plantas de flores moradas y plantas de flores blancas. Toda la primera generación será uniforme y mostrará solo el rasgo dominante, que en este caso lo poseen las flores moradas. Esto ocurre porque las flores moradas poseen el alelo dominante, mientras que las flores blancas poseen el alelo recesivo. En conclusión, la primera ley de Mendel nos dice que cuando cruzamos 2 individuos de raza pura con un rasgo diferente, todos los descendientes de la primera generación serán genéticamente iguales y mostrarán las características del alelo dominante. Segunda ley de Mendel, que se denomina principio de la segregación, y este se basa en la segunda generación, teniendo en cuenta que en el primer experimento o en la primera ley nos dice que si unimos 2 razas puras de homocigotos, nuestros resultados van a ser todos heterocigotos, que en el caso anterior era una flor morada, con un alelo dominante que nos da el color morado y un alelo recesivo que nos da el color blanco. Para esta segunda ley vamos a tomar 2 resultados del primer experimento y vamos a ver qué pasa si los cruzamos entre sí, ubicándolos en el cuadro de Punnett. La parte superior nos indica una flor y la parte lateral izquierda nos indica otra flor. En el primer resultado vamos a obtener un homocigoto dominante, es decir, 2 letras mayúsculas, que se van a expresar en una flor morada. Para el segundo caso, obtenemos un heterocigoto, y puesto que tiene un alelo dominante, es una flor morada. Y así también para el tercer caso.
Y hasta ahora observamos que el fenotipo dominante es el del color morado. Para el último caso, tenemos que unir dos alelos recesivos y en este caso vamos a obtener una flor blanca, puesto que no hay un alelo dominante del color morado. Y así pues podemos concluir que este experimento nos da una razón de 3 en 1, es decir, 3 flores moradas por una flor blanca. Y observamos que tenemos un homocigoto dominante, 2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. Y eso es la segunda ley de Mendel. Muchas gracias.